Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar la mejor zona de compra de Cardano, cómo puedes repartir tu capital y qué tienes que tener en cuenta según tu personalidad como trader o inversor. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, comentarte, como puedes ver en pantalla, el precio no corresponde a lo que está pasando actualmente, si lo estás viendo el mismo día que subo el vídeo, y es que lo he grabado el viernes 4, ¿vale? Da relativamente igual, porque lo único que vamos a marcar es zonas de compra según la estructura general del precio. Por lo tanto, a no ser que pase algo súper bueno o súper malo, no afectará, ¿vale? Y si pasa, pues mira, no lo subo y ya está. Entonces, como veis, el contexto actual es de caída importante en todo el mercado cripto y es que Elon Musk pues, ha seguido metiendo tweets, ¿no? Tenéis varios análisis de Bitcoin anteriores, os los voy a ir dejando durante el vídeo en la descripción, por arriba, por abajo, no sé, para que podáis verlos, ¿vale? Igualmente vamos a centrarnos única y exclusivamente en Cardano. Como todos sabéis, Cardano viene de este enorme rango, el que ha intentado romper en 3 ocasiones hasta que finalmente pudo crear nuevos máximos históricos antes de una caída enorme. Hemos analizado los motivos por los cuales Cardano se ha quedado en esta zona de aquí y otras criptomonedas han penetrado niveles y han roto zonas de soporte muy importantes, entre ellas Bitcoin. Por lo tanto, si te interesa, puedes ir a verlos. Entonces, vamos a analizar un poco el tema este del rango, ¿vale? Ya lo hemos tocado varias veces, pero el tema del volumen no lo hemos tocado. Y como podéis ver, en los momentos en que el precio sube, el volumen sube. Cuando el precio baja, el volumen baja. El precio vuelve a subir aquí y el volumen vuelve a subir aquí. El precio rebota en esta zona y el volumen vuelve a caer hasta que arranca con fuerza creando máximos históricos. Como podéis ver aquí, finalmente el precio acaba rompiendo hacia arriba, ¿vale? Esta zona, esta caída de aquí, también se aprecia que el volumen, veis, disminuye, pero bueno, no es tan evidente como en las otras, pero igualmente se aprecia. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Nos está indicando que hay mucho interés en estas zonas de aquí. De hecho, incluso en estas caídas, en esta caída de aquí y en esta subida, el precio ha hecho una especie de V y fijar lo que ha hecho el volumen, ¡pam!, caer. Por lo tanto, pese a que el precio se está elevando, pensar que las demás criptomonedas están haciendo mínimos decrecientes, mientras que Cardano se está manteniendo, no, está haciendo mínimos crecientes, ¿vale? Pero, pese a que esté pasando eso, vemos que el volumen pierde interés, ¿vale? Esto quiere decir que hay una zona muy clave y muy clara de compra, que es todos estos niveles de aquí, ¿vale? Todo lo que sea comprar en esta zona de aquí es bien. ¿Qué pasa? Que como ya comentamos en otros vídeos, lo que tiene Cardano, que está muy bien, pero lo que le falta o lo que le faltaría es una zona referencia, ¿vale? Si rompiera estos niveles de aquí, este soporte, se ve perfectamente en semanal, no tendría ninguna zona clara. Lo más cercano sería la media móvil semanal. Si fuera, imaginaos que compráis en esta zona de aquí, si cayera hasta la media móvil semanal de 50, sería un 25% abajo. ¿Qué pasa? Que la media móvil semanal no es algo que forme parte del gráfico, es algo que tú lo añades. Por lo tanto, tú lo puedes estar mirando, tú puedes estar fijándote en ella, pero fulanito no, y menganito en vez de tener la semanal tiene la diaria, y Pablito en vez de tener la diaria tiene la semanal, pero no de 50, sino de 30, ¿vale? Entonces, esto es un punto de referencia que no me acaba de gustar del todo. Sí que es verdad que la media móvil semanal aquí ha sido resistencia, 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 soporte, soporte. Por lo tanto, está en una posición ideal para actuar como soporte, pero no es el típico punto del gráfico que tenemos todos marcados, que todos vemos súper claro y que estamos esperando a que llegue allí, como puede ser este rango. Por lo tanto, yendo ya a las zonas de compra. ¿Tú puedes comprar ahora? Sí, podrías. ¿Lo recomiendo? No, para nada. Primero, porque el precio está indeciso. Segundo, vamos a partir de la base de que todo va a depender de Bitcoin. Esto es así a día de hoy, en un futuro no se sabe, pero actualmente depende todo de Bitcoin. Partimos de la base también
bueno, o yo parto de la base de que Bitcoin va a estar unos meses en esta zona, lo llevo diciendo meses, bueno, un mes y medio casi, y entonces yo tengo que actuar en base a eso. Si tú te crees ese argumento, puedes actuar en base a eso. Si no te lo crees, puedes actuar distinto. Entonces, yo este nivel de aquí no lo compro ni de broma, básicamente porque ni está en una buena zona de compra, ni está en un punto el mundo cripto en el que Bitcoin pueda arrancar, ¿vale? Si esto fuera, si estuviéramos ya hace 2 meses vista para adelante, Bitcoin se hubiera desarrollado más, hubiera estado acumulando en esa zona, pues te podrías plantear comprar en esta zona de aquí de anterior resistencia, ahora soporte, pero no es el caso. Por lo tanto, aquí no lo recomiendo. Segunda zona de compra, la base. Esto es un nivel en el que yo considero que es bueno arriesgar, ¿vale? Independientemente de lo que haga Bitcoin, independientemente de dónde esté Bitcoin, es un nivel bueno para arriesgar. Es mi opinión y lo denota, primero, el análisis técnico y segundo, el volumen, ¿vale? Lo hemos visto en ambas comparaciones. Entonces, esto es un buen nivel. ¿Qué pasa? Tienes que tener en cuenta dos cosas. Primera, tu aversión al riesgo, es decir, tú estás dispuesto a comprar aquí y que el precio rompa y jugártela a que, por ejemplo, frene en la media móvil o que pueda seguir cayendo hacia abajo. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? Si no estás dispuesto a aceptarlo, no es tu zona de compra, ¿vale? Este no es el nivel que te interesa. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, el capital disponible. Si tú tienes 200 euros para comprar, pues a ver, jugártelos aquí es muy arriesgado, ¿vale? Porque si bien es cierto que ha estado siendo una buena zona de acumulación y de soporte, pero nada te asegura de que no lo puedan romper, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya tendrías que planteártelo más o plantearte una posible división del capital en 100 y 100, por ejemplo, o 150-50. Es complicado, con tan poco capital tienes que ser más selectivo. Y yo personalmente, si tuviera muy poco capital y viera el precio aquí, lo que haría es analizar muy bien lo que está haciendo Bitcoin y las probabilidades que tiene Bitcoin de seguir hacia arriba, ¿vale? Entonces, con mucho capital, con 1.000 euros, algo que ya puedes ir repartiendo, de 1.000 euros para arriba, 800 euros para arriba, también puedes ir repartiendo. Recomiendo comprar en esta zona, con poquito capital, entre 100 euros y 200, 300, hay que mirarlo muy bien, ¿vale? Entonces, esa es la siguiente zona. Luego, una vez roto este nivel, que es muy posible, es posible que se rompa, pues toca la media móvil semanal, ¿vale? Pero básicamente porque ha sido ya anterior resistencia muchas veces y tú aquí tienes que apostar porque si 1, 2, 3, 4, 5 veces que se ha contactado ese nivel el precio ha rebotado hacia arriba o hacia abajo, pues a la sexta va a pasar lo mismo. Las probabilidades están de tu favor, por lo tanto tú ahí tienes que estar dentro. Para una persona que tiene muy poco capital, como hemos dicho antes, esta zona sería una revalorización total de 223% hasta la zona de máximos históricos. Yo aquí ya veo un nivel bueno para entrar con todo tu capital incluso, o si no te fías, pues con el 90% de tu capital, para una persona con poco capital, ¿eh? Si tú no has comprado aquí y tienes mucho capital, aquí puedes, si tienes por ejemplo 1.000 euros, en vez de hacer, yo aquí te hubiera recomendado, no los inviertas todos, puedes invertir 500 y lo demás vas viendo a ver si cae. Pero si tú ves que el precio llega aquí y tienes 1.000 euros para arriba, pues puedes invertir perfectamente el 80%, el 70% en vez del 50% y esperar. Si va para arriba, perfecto, y si va para abajo, pues aquí hay una muy buena zona, ¿vale? Esto sí que es realmente un buen nivel, más o menos la zona de 0,38 sería. Pues esta zona es una muy buena zona para acumular, ya que se junta pues con niveles del precio, price action, que nos indican que el precio pues ha tenido resistencia en esos niveles. Por lo tanto, ahora puede haber soporte sin ningún problema, ¿vale? Claro, esto ya es un nivel muy crítico. O sea, sería que Cardano, desde los máximos históricos, ha caído un 80 y pico %. Es una zona muy jodida, ¿vale? Si el precio llega aquí, cuidado. Y sería una revalorización de 539%, casi 540%. Por lo tanto, esa sería
la cuarta zona. Si el precio llega aquí, tendrías que valorar muy bien el momento en el que estamos del ciclo, ¿vale? No vale todo, no vale perfecto, ha llegado allí, voy a comprarlo todo, sino que igual no podrías destinarlo todo. Por mucha revalorización que haya, no te sirve de nada comprar en este nivel 1.000 euros con una revalorización de 540% y luego verte encallado en un mercado bajista durante 2 años, no lo sé, ¿vale? Por lo tanto, habría que analizar muy bien la situación, el contexto y ver también dónde está Bitcoin y en qué momento del ciclo está. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir mucho, gráfico diario lo vamos a poner. Primera zona de compra, esta de aquí. No la recomiendo para nada. En el caso de que Bitcoin estuviera en otra tesitura, pues sí que la podría recomendar. Ahora mismo no recomiendo. Y aunque Bitcoin esté subiendo un 20%, hoy no es el caso, pero igual el día que subo el vídeo está subiendo un 20%, tampoco lo recomiendo, ¿vale? El análisis es a largo plazo, por lo tanto, teniendo en cuenta mi punto de vista, un 20% no indica que Bitcoin ya recupera. Por lo tanto, esa zona de compra descartada. Esta zona de compra dependiendo de tu capital, ¿vale? Lo que hemos dicho. Si tienes poco, puedes repartir. Si tienes, puedes repartir o puedes destinarlo entero. Y si tienes mucho, pues te recomiendo que lo repartas por si acaso. Y finalmente, bueno, siguiente nivel, la zona de la media móvil semanal. Allí es un nivel para apostar, ¿vale? Es un nivel que se ha respetado bastante, soporte y resistencia dinámica, por lo tanto, es un nivel para destinar y para ser más agresivo. Si tienes poco, lo puedes destinar entero, y si tienes mucho, pues puedes destinar el 70-80% sin ningún problema. Y finalmente, esta zona de aquí es la que acabamos de comentar. Zona muy importante, pero que el precio llegue aquí cayendo un 80% indica que las cosas no están yendo demasiado bien, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya servido. Me habéis preguntado mucho sobre este tema de Cardano, sobre zonas de compra, sobre zonas de venta. Y nada, si te ha gustado, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.